Buenos días, soy Fernanda Álvarez. Estoy postulando para la licenciatura en la carrera de Comercio Internacional con la modalidad de examen de grado. El módulo que voy a exponer es de Logística y Distribución Física Internacional. Para empezar, voy a explicar qué es el comercio internacional. Según Michel Porter, el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países. Este intercambio permite a los países explotar sus ventajas competitivas y aprovechar las diferencias de los recursos, tecnologías y economías de escala. Seguidamente explicaré qué es la logística internacional. Este es el proceso de planificación, operación y control del movimiento y almacenaje de mercancías desde la materia prima hasta el punto de venta terminado, con el objetivo de garantizar que las mercancías se entreguen de manera oportuna, segura y con costos optimizados. A continuación hablaré de los elementos de la logística internacional. En primer lugar, tenemos los bienes, que son los productos o mercancías que se transportan a través de las fronteras internacionales. Estas pueden ser de carga general, suelta, unitarizada o carga a granel, líquida, sólida y gaseosa. En segundo lugar, tenemos los mercados, que comprenden el país de origen y el país de destino de los bienes. En algunos casos también pueden incluir un país de tránsito. En tercer lugar, tenemos la información, que permite tener conocimientos sobre los bienes a través del sistema de la LCI, sistema que integra las funciones de producción, comercialización, distribución y gestión de productos. En cuarto lugar, tenemos las funciones, que son las actividades orientadas a la exportación de los bienes, tales como la comercialización, distribución y movilización desde el lugar de producción hasta el cliente en el país de destino. Por último, tenemos las metas, que hacen llegar los bienes a lugares correctos, en la cantidad requerida, al lugar acordado, con un menor costo y con el mínimo de tiempo transcurrido, para satisfacer las necesidades del consumidor. Siguiendo con la exposición, tenemos las etapas de la logística internacional. Para empezar, tenemos la logística de abastecimiento. Estos son el conjunto de operaciones que componen la planificación, adquisición, transporte, distribución y almacenamiento de los elementos que componen la cadena de distribución, de producción. Sus funciones principalmente son adquisición de insumos, almacenamiento y gestión de inventario. Iniciaré explicando la adquisición de insumos. Esto implica la planificación y compra de los materiales e insumos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. A continuación, el almacenamiento, que es el estudio minucioso del almacén, la planificación y distribución de los insumos según su uso. Por ejemplo, tenemos que ubicar la materia prima más cerca del área de producción. Y por último, la gestión de inventario, cuya función es la de controlar y registrar los insumos existentes para garantizar la existencia y rotación de los mismos. Proseguimos con la logística de producción. La logística de producción consiste en la gestión y optimización de los procesos de almacenamiento. Estos procesos abarcan desde la compra de la materia prima hasta la creación del producto final, con el objetivo principal de reducir el land time o el tiempo muerto. A continuación explicaré la logística de almacenamiento. Estas son las gestiones y operaciones para reducir, almacenar y mover la mercancía de un lugar a otro. Estas incluyen el transporte, ubicación, manipulación y acondicionamiento desde la recepción hasta su despacho. Su principal objetivo es minimizar los costos operativos a través de la optimización de la mano de obra, una mejor utilización del espacio de almacenamiento o acceso a las mercancías cuando sean solicitadas. Áreas de trabajo.
recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Prosiguiendo con las etapas, hablaré de la logística de distribución, que es el proceso que conecta la producción con los consumidores a través de los canales de distribución basados en el tipo de producto y las necesidades del mercado. Estos canales son venta directa, minorista, al por mayor y el comercio electrónico. Mientras que las estrategias son intensivas, selectivas y exclusivas. Por último, la logística inversa es un tipo de la cadena de suministros que se refiere a la devolución de un producto a la empresa, con el objetivo de recuperar el valor del producto o deshacerse de él. Este proceso incluye las devoluciones, reciclaje, restauración, reutilización o reventa. Su importancia radica en la sostenibilidad, ya que reduce la cantidad de residuos generados y contribuye a la reducción del impacto ambiental. Por ejemplo, las botellas y recipientes retornables o pallets de contenedores reutilizables. Siguiendo con la exposición, explicaré sobre la Distribución Física Internacional o el DFI. Pero antes, un breve concepto de esta, según Julio César Sánchez, es un proceso logístico que implica la colación de un producto en el mercado internacional, con el principal objetivo de reducir los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto, desde el punto de salida de origen hasta el punto de entrega del destino. Empezaremos por el entorno del DFI. En primer lugar tenemos al exportador, que es una persona natural o jurídica que envía bienes o servicios fuera del territorio nacional. En segundo lugar tenemos al operador logístico. Que es una empresa especializada en ofrecer servicios integrales de logística y distribución para otras empresas. Su papel es principalmente gestionar y optimizar a todas o parte de las operaciones de la cadena de suministros de sus clientes, desde el transporte y almacenamiento hasta la gestión de inventario y el embalaje, entre otros. En tercer lugar, tenemos el agente de aduana, que es un profesional especializado en el comercio exterior, que se encarga de facilitar y agilizar los procesos de importación y exportación de mercancías entre países. Este representado a los importadores y exportadores ante las autoridades aduaneras. En cuarto lugar tenemos el puerto terminal de origen, que es el lugar donde se despacha la carga. En este punto de partida donde los contenedores o mercancías se envían hacia otro puerto o destino. En quinto lugar tenemos el transporte internacional, que es el proceso de entrega de mercancías de un lugar de origen hasta un lugar de destino, utilizando los diferentes medios de transporte. En sexto lugar tenemos el puerto terminal de destino. Y tenemos el puerto terminal de destino, que es el lugar donde finaliza el transporte de mercancía. Generalmente otro puerto marítimo o terminal intermodal. En séptimo lugar tenemos el transporte interno, que es el movimiento de mercancías dentro de un país. Por último tenemos el importador, que es una persona natural o jurídica que adquiere mercancías de un país extranjero y las trae del país a su país de residencia. Para continuar, explicaré las etapas del DFI para empezar el acondicionamiento o preparación de la carga. Este es un proceso fundamental en el transporte de mercancía que implica la selección y configuración adecuadas de embalaje, materiales de amortiguamiento,
protección técnica, humedad, uniterización de mercancía para garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte. Esta carga dependerá de qué tipo es, si es una carga general o a granel. La carga general se refiere a la mercancía que precisa de un embalaje propio y puede ser transportada de forma individual o en grupo. Por ejemplo, los electrodomésticos, los vehículos, los alimentos, el sector textil. La carga a granel es un tipo de mercancía que se transporta en grandes cantidades, sin empaquetar ni embalar. Esta carga se divide en sólida, gaseosa y líquida. Por ejemplo, en sólida pueden ser los granos, la soya. En gaseoso podemos especificar los gases naturales, el propano o butano. Y en líquido mayormente pueden ser los petrolíferos como la gasolina o el diésel. Seguidamente, el acondicionamiento también se clasifica por su naturaleza de la carga, que serían tanto de valiosa, perecedera, frágil, dimensionada, peligrosa. Los detalles serían, entre valiosa pueden ser los metales preciosos, obras de arte, productos farmacéuticos. Perecedera, mostramos productos alimenticios, flores y plantas. Frágil, productos de vidrio, cerámica, productos electrónicos. Dimensionada, maquinaria y equipo industrial. Los objetos de gran tamaño, ¿no? Peligrosas, sustancias químicas, materiales inflamables, radioactivos o explosivos. Siguiendo la siguiente etapa, viene el embalaje, empaque y etiquetado. El embalaje es el proceso de proteger y preparar una carga para su transporte y almacenamiento, utilizando materiales y técnicas específicas para evitar daños y pérdidas durante el movimiento. El empaque es la envoltura o contenedor que protege y preserva un producto, facilitando su transporte y presentación al consumidor final. Y el etiquetado es el proceso de agregar la información relevante de un producto o paquete para identificarlo, describirlo, clasificarlo y proporcionar instrucciones de uso. Y el tercer punto tenemos la unitarización, que es el proceso de agrupar varias unidades de un mismo producto en una sola unidad, como una caja a un contenedor para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. En cuarto punto tenemos la paletización, que es el proceso para agrupar varias unidades de un mismo producto y en una sola unidad, con una paleta para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. Por supuesto, como quinto punto abordaremos la manipulación. Este proceso implica mover, cambiar o ajustar la posición de un objeto o carga para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. La manipulación se divide en dos categorías principales. Tractos, estas involucran mover y transportar los objetos utilizando tractores, camiones u otros vehículos. Las grúas, estas maquinarias se utilizan para levantar, transportar y posicionar los elementos pesados o voluminosos, fundamentales en la distribución física internacional, para el manejo seguro y eficiente de las cargas de diversos tamaños y pesos. El siguiente punto es el transporte. Es un componente esencial en el DFI, ya que implica el movimiento de mercancías mediante varios modos. Aéreo, utiliza aeronaves para el movimiento de mercancías. Marítimos, estas utilizan los buques para llevar a bordo. Terrestre, esta puede utilizar camiones o vehículos férreos. Y también tenemos como séptimo punto analizar el almacenaje, que es el proceso de almacenar mercancías en un lugar específico, como un almacén para protegerlas y mantenerlas seguras hasta su distribución final. El siguiente punto es el seguro, que protege la mercancía durante el transporte
almacenamiento mediante la compra de una póliza que cubre riesgo de daño, pérdidas o robo. Estas pólizas se dividen en 3 categorías. La cláusula A, que es la más extensa, cubre todos los riesgos, daños o pérdidas de las cargas, excepto aquellos específicamente excluidos. La cláusula B cubre solo los riesgos específicamente excluidos en la póliza, como pérdida total y daños por colusión. Y tenemos también la cláusula C, que esta proporciona la cobertura más básica y restringida, cubriendo únicamente la pérdida total por naufragio, colisión o vuelco del buque. Es la opción más económica y la que ofrece menor protección. Por último, los documentos necesarios para la FI incluyen la factura comercial, que es la original o copia simple, que se debe detallar la descripción de las mercancías, el valor unitario y total, país de origen, y entre otros. El conocimiento de embarque, que hacemos referencia al BL en caso de que sea una guía aérea, y al CRT, que acredita el transporte internacional de la mercancía. Lista de embalaje, el packing list, que detalla los contenidos de cada bulto o paquete. También proporcionamos el certificado de origen. Esta sí aplica dependiendo del país de origen. Seguidamente explicaré los costos de la FI, que se dividen en 2 partes: costos directos y costos indirectos. Los costos directos hacen referencia a los gastos de transporte, almacenaje, manipulación y embalaje. Y los costos indirectos, los gastos administrativos y bancarios, ¿no? Para concluir con los Incoterms, terminaremos con los Incoterms, que son los términos de comercio internacional que determinan las obligaciones recíprocas entre el vendedor, que es el exportador, y un comprador, un importador, ¿no? En una operación de compra y venta internacional. Su objetivo es establecer reglas claras para la interpretación y facilitación de negocios, evitando incertidumbre. Los Incoterms determinan alcance del precio, principalmente transferencias de riesgo, lugar de entrega, quién es el que contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, los documentos que tramita cada parte, la clasificación de los Incoterms según el modo de transporte. Se ven con multimodal, que hace referencia al ex-work, que es el riesgo que pasa al comprador al salir de la fábrica. El FCA es el riesgo que pasa al comprador al entregar la mercancía del transportista. El CPT es el riesgo que pasa al comprador al entregar la mercancía del transportista en el país de destino. El CIP, el riesgo pasa principalmente al comprador al entregar la mercancía a su transportista en el país de destino, aportando un control sobre los costos, mercancía de destino, plazo y margen de negociación con los clientes. El DPU es el riesgo que pasa al comprador al momento de descargar la mercancía. El DAP, el riesgo principalmente pasa al comprador al llegar al punto de convenido en el país sin descargar. El DDP, el riesgo pasaría al comprador al llegar al punto convenido en origen sin descarga. Entre los marítimos resaltamos el FAS, el FAS, es el riesgo que pasa al comprador, en este caso, cuando se entrega la mercancía al lado del buque. El FOB, que es el más conocido, el riesgo pasaría al comprador de mercancía cuando ya está cargada en el buque. El CFR es el riesgo que pasa al comprador cuando la mercancía está cargada en el buque. El CIF, este Incoterm aporta un control sobre los costos mercancías de destino, tanto los plazos y los márgenes de negociación con los clientes. Clasificación de los Incoterm según los grupos. Tenemos tanto
Como ya explicábamos, el grupo E, que es conveniente por el Ex-Word. El grupo F, este alcanza el FCA, el FAS y el FOB. El grupo C alcanza el FCR, el CIF y el CPT, y también el CIP. El grupo D alcanza el DAP, el DPU y el DDP. Muchas gracias.